Atención Colombia, Rodolfo Hernández fue condenado a 64 meses de prisión por el caso de Vitalogic, pero la condena la tendrá que pagar desde prisión domiciliaria por su edad y su estado de salud. ¿Será que sí cumple, señores? Resulta que los uribistas se les fue el internet, la gente que lo apoyaba ya no lo conoce. Esta señora Marelén Castillo sigue en el Congreso, por dignidad debería renunciar, pero no, está atada ya ganándose sus 48 millones de pesos. Recordemos que Marelén fue pues la fórmula vicepresidencial de este señor Rodolfo Hernández. El ex candidato presidencial pues tendrá que pagar esto por el delito de celebración indebida de contratos, en este caso de Vitalogic. En el mes de marzo del mismo año, Hernández Suárez había sido hallado culpable en este caso que se presentó cuando era alcalde de Bucaramanga, y desde ese entonces se había escuchado a todos los testigos. Esta sentencia es en primera instancia y solo quedará en firme cuando se agoten todos los recursos de apelación, pues la defensa de Hernández Suárez lo hará. Textualmente dice el señor abogado Camilo Larios: se va a apelar el fallo al Tribunal Superior de Santander y en dado caso se podría llegar hasta la Corte Suprema. Además, el abogado subrayó que seguirán creyendo en la justicia del país. El ex candidato presidencial podrá cumplir esta sentencia en prisión domiciliaria debido a la grave enfermedad que le produjo el cáncer, ¿no? En la audiencia pasada había revelado que esta estaba en etapa terminal. Pero vamos a conocer cuando el ingeniero Rodolfo Hernández pues le dicen esta sentencia y obligado a pagar 88 millones de pesos que le duelen en el bolsillo a este señor. Lo único que dijo frente al juez es: yo creo que es suficiente, señor juez, es suficiente el paso que están dando contra mí. Escuchemos la reacción de Rodolfo Hernández en plena audiencia. Un derecho distinto al que se está planteando el abogado defensor, porque usted allí podría explicar las razones a través de las cuales como ser humano no está de acuerdo eventualmente con la decisión que emitió este juez. ¿Me comprendió el derecho que le acabo de explicar? Pues vamos a dejar que el apoderado mío actúe de acuerdo con la conformidad del Código Penal. Vale, pero quisiera preguntarle, ¿me comprendió el derecho que le expliqué? No, yo creo que es suficiente, señor juez. Eso es suficiente. Pero escúcheme, paso que estoy, la pregunta es para tener es claridad. suficiente el paso que están dando contra mí. Pobrecito. Entonces, ahí está el apoderado. Yo confío en el apoderado, dejémoslo que actúe. Ya es suficiente, señor juez. Entiendo entonces que comprendiendo el derecho a impugnar, no hace uso del mismo y el abogado defensor va a sustentar las razones de la apelación. Sí, señor. Ya le dije que era suficiente lo que hicieron conmigo. Dejemos ahora que el juez actúe de acuerdo con el Código del Procedimiento Penal. Bueno, según su expresión, entonces entiendo que comprendió lo que le expliqué y que va a dejar en manos del abogado. Comprendí desde el principio, señor juez. La apelación. Comprendí desde el principio. Vale, ok. Bien, en ese orden de ideas, señor defensor, le indico que tendrá 5 días hábiles a partir del día de mañana. Serán hasta el día quinto hábil, 4:30 de la tarde. Preciso esta hora, porque incluso el Tribunal Superior de Bucaramanga, en una discusión que se dio en cuanto a los límites de la hora, estoy haciendo alusión al radicado 2022-59560 del 22 de febrero del 2024, siendo magistrada ponente Susana Quiroz Hernández, estableció que esa sería la hora límite para presentar el recurso. Bueno, vamos a esperar el recurso de apelación si se ratifica la condena, señores. Sin embargo, pues Rodolfo Hernández salió con un comunicado diciendo que lo condenan no por ladrón, sino que lo condenan porque violó el derecho dizque a la contratación. Rodolfo Hernández responde a la condena de 5 años y 4 meses y la casa por cárcel por el caso de corrupción conocido como Vitalogic. Escuchemos qué dijo el señor Rodolfo Hernández. Me condenan no por ladrón, ni por haber robado ni un peso. Simplemente me condenan porque violé, dizque, el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos. Yo quiero decirle a todos los colombianos lo siguiente: ¿qué interés puedo tener yo, Rodolfo Hernández, cuando estuve de alcalde, cuando tenía más de 5 billones de pesos, incluyendo los institutos descentralizados, de favorecer a una persona con un contrato de 340 millones de pesos, y esa persona nunca la había visto en la vida? Nunca, nunca. Y eso fue lo que motivó al juez en acusarme de que yo había cometido la violación en el Código Penal de haber tenido interés en la adjudicación de contratos. Esa es la respuesta y el pronunciamiento del señor. También dijo: vamos a apelar mi derecho humano como ciudadano colombiano. Es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander. Hoy soy un hombre libre, dice el señor. Que esto es un fallo de primera instancia que dicta un juez, pero vamos a apelar
mi derecho humano como ciudadano, como colombiano, es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander con todos los argumentos que tenemos, con todo el raciocinio que vamos a tener en la contestación de la demanda que radicaremos, como dice la ley, dentro de los 5 días siguientes hábiles siguientes a partir de hoy. Hoy soy un hombre libre, como lo dijo el mismo juez, de que yo estaba libre hasta que la sentencia quedara en firme, es decir, hasta la casación, si es necesario, en la Corte Suprema de Justicia. También dijo que ya tiene 2 cánceres y que están avanzando. Vamos a escucharlo. Y yo tengo ya 2 cánceres, 2. Uno físico, que muy seguramente fue inducido por tener una posición firme ante todo este vandalaje que está dirigiendo a Colombia. Y eso no solamente en la justicia, en lo administrativo, la labor que exige, que tienen los concejales en el legislativo, los diputados. Todo está podrido y esas son las consecuencias que estamos viviendo. Consecuencias. ¿Cuál es la causa? Que la plata se utiliza para todo, menos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía que necesita, especialmente el sector trabajador campesino. Entonces, ¿qué opinan de las declaraciones de Rodolfo Hernández? Sin embargo, Gustavo Petro se pronunció frente a esto, publicando una foto de Rodolfo Hernández. Atrás estaba Robledo y al lado estaba el señor Sergio Fajardo, y lo acompañó con el siguiente mensaje, tanto así que puso a llorar a Sergio Fajardo. Siento pesar por el destino de Rodolfo Hernández, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto a la justicia y me parece más bajo que Rodolfo el sectarismo de quienes, por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio que quería la nación en el precipicio, ¿no? Y pues, ¿qué dijo el señor Sergio Fajardo? Salió a decir: el presidente Petro miente. Es una táctica habitual repetir y repetir para confundir y polarizar. Voté en blanco en el 2018 y en el 2022 también, por escrito y con argumentos. Y no me arrepiento. La realidad se ha encargado de darme la razón ante el mal gobierno que hoy encabeza y que ha desvirtuado el añorado cambio. Esto es lo que debería generarle pesar al presidente, su falta de ejecución en los resultados. Y el señor, pues, aquí Sergio Fajardo publica su voto, que votó en blanco, ¿no? Pero sí estaba al lado del señor Rodolfo Hernández apoyándolo. Démonos cuenta, este señor cuando estaba al lado también de el señor JP Hernández, ¿no? Increíble hasta dónde llegan, hoy ya nadie lo conoce. Él me dice, Rodolfo, me decía, usted y yo somos invencibles. Esa era la opinión de él. Yo le doy la vicepresidenta de la República y usted acompáñeme a mí el proceso. El compromiso es sacar a estos ladrones del gobierno. Yo lo escuché sin escuchar y gracias. No me cuesta nada. Le pago el almuerzo. Que no viva la cosa. Porque una manera de formar opinión es que una persona, él me dice. Y esto era lo que decía Rodolfo Hernández, supuestamente que Gustavo Petro lo invitó a la vicepresidencia. Pero hoy en día la vicepresidencia es Francia Márquez, ¿no? Me reuní con Rodolfo Hernández y, como todos los encuentros míos, de manera transparente y públicos. Por ejemplo, una de las fotos que más muestran fue en este mismo lugar. Era otra mesa, pero fue en este mismo lugar. ¿Y quieren saber quiénes más se han reunido con Rodolfo Hernández? ¿Quieren ver fotos con Rodolfo Hernández de otras personas? Miren. Ahora, las bodegas con furor, con furia, desatadas, ataques, pero como en sus mejores tiempos. Y lo mismo de las bodegas. Mentiras, medias verdades, trampas, fake news, cortinas de humo, distraer la opinión, repetir una mentira tantas veces para que la gente termine creyéndosela y repitiéndola. Pero, por ejemplo, a ese mundo de las bodegas, nunca se les ha ocurrido preguntarle al presidente Petro si él habló con Rodolfo Hernández. Al señor se le ha invitado a enlistar el pacto histórico, no quiere. No le han preguntado al presidente Petro si le ofreció la vicepresidencia a Rodolfo Hernández. Pregunten, averigüen, que muchas veces las respuestas son mucho más fáciles de lo que parecen, pero cuando se actúa con transparencia. ¿Y cómo es la vida? Fíjense ustedes, esta misma semana, el hijo de Rodolfo Hernández y el hijo de Gustavo Petro, protagonistas porque están siendo investigados por el tema de la corrupción. El mundo es cruel, ¿cierto? Quiero terminar diciendo lo siguiente: no voté por Rodolfo Hernández en el 2022, no voté por Gustavo Petro en el 2018, no voté por Iván Duque en el 2018, no voté por Gustavo Petro en el 2022. Y les voy a decir una cosa con todo el respeto: yo no me arrepiento un solo minuto. Apruebo y me remito. Miren la verdad. Digo, ahí está Sergio Fajardo mostrando su voto. Vamos a ver, voto en blanco, efectivamente, voto en blanco, voto. Y se va a ir a ver ballenas, ¿no? ¿Cuánto le apuesto que este señor
participará de pronto en una consulta para ver si queda como candidato presidencial en el 2026. Una vergüenza para la política colombiana, pues varias personas criticaron la actitud de este señor y le dicen: tibio, te sentaste a negociar con el condenado, que no te fue bien en la negociación es diferente. Y la periodista María del Pilar Aguilar también le dice: usted no se cansa de meterlas de caminar, ¿cierto? Usted estaba en el parqueadero de la Rodolfoneta, peló el cuero y quedó expuesto. Las ballenas y la Rodolfoneta acabaron con su vergüenza y su futuro político. Realmente sí, señores. Otra de las que salía a decir que Rodolfo Hernández era lo mejor es María Fernanda Cabal. Pues hoy se le cayó el Twitter, hoy se le cayó el Internet, señores. No dijo nada sobre esto de Rodolfo Hernández. A usted, Jorge, y al público, que el mensaje de Rodolfo es un mensaje claro y contundente, simple, no tiene que tener adorno, no tiene que decir muchas promesas, simple, es un mensaje en contra de la corrupción. Es un señor que entendió que su edad no era óbice para no participar ni para sentirse amilanado. Hizo, ¿cómo te digo?, sacó provecho de lo que fueran sus desventajas. El humor, además, ante todo. Esto lo que resume es que la gente terminó cautivada y votando en contra del establecimiento. Ahora lo que nos toca es sumar todos los votos de Federico, de John Milton, de Enrique y del mismo Fajardo, que no se va a negar de Petro, para el candidato que quedó de segundo Rodolfo. Para el ECA no sabían ni quién o no lo tenía presente. También en el 2022 David Luna pues anunció por medio de un video que la opción era Rodolfo Hernández y pues ahora ya no tienen internet. En esta segunda vuelta por Rodolfo Hernández, a quien consideramos un candidato independiente, que dice luchar contra la corrupción. En esta segunda vuelta... ¿Cómo les parece? Dice luchar contra la corrupción. Y uno que sí es coherente con su discurso es Gustavo Bolívar, director del DPS, y dice acá: condenan a prisión de 5 años y 4 meses a Rodolfo Hernández por celebración indebida de contratos. Faltó muy poco para que un sector del Partido Verde, el galanismo y la derecha pusieran a la presidencia a un ladrón. Esto es lo que dice el señor pues Gustavo Bolívar, ¿no? Y pues vemos diferentes reacciones, quién lo apoyó: María Fernanda Cabal, el señor pues JP Hernández, y pues ese era el presidente que quería subir el uribismo, señores. Definitivamente, menos mal, no fue elegido porque hubiera sido la hecatombe, ¿no? Por otro lado, resulta que en el Congreso se está debatiendo la reforma pensional, el uribismo, Cambio Radical, algunos conservadores, Partido Liberal también, el señor Polo Polo en Cámara de Representantes. Pues esta gente ha dilatado la reforma pensional, no dan los debates, cuando colocan una proposición se salen, pero resulta que fue avanzando la votación y demás, y ahí sí volvieron a ingresar, hicieron escándalo, hicieron unas preguntas pues a varios ministros, y como no fueron respondidas se portaron como un kinder. Vergüenza, colombianos. Alfredo Mondragón se pronunció frente a esto y dijo: aparecieron los que no querían trabajar. Es muy miserable ganarse 48 millones mensuales y no venir a trabajar para negarle los derechos pensionales a los abuelos. Les tocó aparecer y ahora se va a discutir la ponencia positiva de la reforma pensional, ¿no? Porque se iba a discutir y ellos, como estaban afuera, ay no, toca entrar a ver cómo evitamos que se discuta. Increíble. Mira, apareció Polo Polo que hace meses no lo veía aquí en el Congreso. Perezoso como él solo. Todos estos perezosos no quieren trabajar en Cambio Radical y Centro Democrático. Ahora dicen que quieren escuchar al gobierno que le respondan sus andeses de por qué buscan una ponencia de archivo acabar con la reforma pensional. Uno, ¿para qué va a desgastarse con esa gente que no le interesan las razones? Ellos solamente lo que quieren es hacerle el negocio a los bancos de que no avance una reforma pensional para que ellos sigan manejando juiciositos, billones de pesos de la gente mientras le niegan la pensión. Y ahora la tana cristiana muy radical, ¿verdad? Hasta Polo Polo apareció por allá, que le gusta estar brincando. No le da ni vergüenza. Bueno, ahora en un momento sigue la ponencia nuestra positiva y vamos a argumentar de por qué defendemos la reforma pensional y por qué si vamos a escuchar allá al ministerio, a los diferentes ministerios de la sustentación. Así que bueno, eso está pasando en este momento en la plenaria de la Cámara, hoy 13 de junio a las 7:49 de la noche. Les cuento, los perezosos del Centro Democrático y Cambio Radical que no querían venir a trabajar, ahora yo no sé dónde les salieron las ganas de trabajar. Raro eso, ¿no? Y esto era para discutir pues la ponencia positiva. Pues Miguel Abraham Polo Polo, que reapareció en el Congreso, dijo: esta es la arbitrariedad más grande, ministros que vienen a darle órdenes a la mesa directiva y una mesa directiva sumisa que hace todo lo que el gobierno le pide. Los representantes le hicimos una serie de preguntas en cuanto a la reforma pensional a la ministra del Trabajo, la ministra admiradora de Chávez, dice entre paréntesis, y la mesa directiva, en vez de poner a la ministra a que respondiera, abre la votación en un tiempo récord para que ésta no diera respuestas. Nos levantamos
a protestar. Y así fue la protesta, ¿no? Como niños de colegio. Miren la sinvergüenzura de la mesa directiva de la Cámara. La Cámara de Representantes de la Cámara hacer una pregunta al Gobierno Nacional y la mesa directiva abrió la votación sin que el ministro del Interior y la ministra de Trabajo le respondieran las preguntas del representante de la Cámara, las hemos realizado. Esto es el afán que tienen para aprobar esta reforma porque saben que no tienen tiempo también de junio. Tanto abuso y cuánta corrupción. Estamos esperando que nos respondan los ministros. Nos han hablado, hicimos una pregunta. No, niño, no está bien lo que están haciendo. No está bien lo que están haciendo. Porque es niño. Oye, vamos a ver una votación sin claridad. No hay claridad en los interrogantes. Ahora no, ministra. Ministra, ahora no, vamos a debate. ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar? Responda. Respeto por el Congreso, ministra, responda. Déjame dejar la constancia de por qué. Garantías y respeto. El gobierno les ha dado todas las garantías a esta gente, pero cuando les toca debatir, cuando les toca proponer, ahí sí salen del recinto, ¿no? Increíble hasta dónde llega el cinismo de esta gente. Alejandro Campo también se pronunció y dijo: el Centro Democrático y Cambio Radical se sale de las plenarias, presentan la posición de los fondos privados de pensión y hacen todo lo posible para no dejar que el pueblo colombiano tenga una mejor manera de pensionarse. Sí a la reforma pensional. Deben estar enojados por la condena de Rodolfo Hernández, el candidato que ellos respaldaban, ¿no? Increíble, señores, pero estas son las reacciones. También ustedes se dan cuenta cómo es de vergonzoso el Congreso. Miren esta intervención del representante a la Cámara de Cambio Radical por el departamento del Quindío, John Perea, quien reconoce abiertamente que es hacen el quórum saliendo del recinto y así sabotean la votación de una de las reformas más sociales que ha radicado el gobierno nacional. Increíble, señores, la falta de cooperación de estos congresistas de oposición. Obviamente también anuncio el respaldo a esta proposición de modificación del orden del día. Pero además de eso, quiero dejar un tema claro en esta plenaria. Y es que ese cuento de las jugaditas es un cuento mandado a recoger. Mire, presidente, retirarse del recinto, desbaratar el quórum, es un derecho reconocido por la Corte Constitucional. Y ese cuentico de estarle diciendo a la gente que es que a nosotros nos pagan para quedarnos aquí a trabajar, a nosotros nos paga el presidente Petro, a nosotros nos paga el pueblo con sus impuestos. Y aquí estamos defendiendo los derechos de la gente. Y si defender ese derecho implica retirarse del recinto, lo vamos a hacer. Es una forma también de protestar y de impedir que expropien los ahorros pensionales de los colombianos. Olvídense que con ese cuento nos van a tener aquí sentados. Nosotros estamos utilizando un mecanismo válido y reconocido por la Corte Constitucional. Así que si tenemos que salirnos para evitar que se apruebe la reforma, lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar aquí claro y vamos a decir cuáles son las justificaciones. Muchas gracias, presidente. Moción de orden, representante. ¿Serán que son los intereses del pueblo o son los intereses de los banqueros, ¿no? Que siempre han manejado los fondos de pensiones privados. ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que Sarmiento Angulo maneja la plata de los pensionados a su antojo presuntamente, ¿no? En obras de infraestructura y demás. De esto sí no hablan. Pero des en cuenta la diferencia de una persona totalmente distinta que defiende los derechos de los campesinos, de los más viejos y de los que quieren una pensión. Escuchen esta intervención del representante al jure de las curules de víctimas. La diferencia de planteamientos de un campesino que expresa la voz de su pueblo, con congresistas privilegiados de la oposición que rechazan cualquier tipo de cambio. Un ejemplo, el señor Polo Polo, ¿no? Que pasó de ganar un mínimo a ganar 48 millones de pesos. Increíble. O afro, ni siquiera sueñan poder ser representantes a la Cámara. Yo soy un humilde campesino y estoy seguro que ninguno de los campesinos de allá, de la Colombia olvidada, profunda, indígena o afro, ni siquiera sueñan poder ser representantes a la Cámara. Y hoy en estos 4 pilares que se nombran aquí, y me hago hincapié en el pilar solidario. ¿Por qué hago hincapié en el pilar solidario? Porque yo no me veo aquí pensionado. Por ahí un representante dijo que llevaba 10 años. Pues yo no vengo de familias políticas ni de pensionados. Yo vengo de ser un huérfano muy pequeño, donde el mismo Estado me mató a mi familia. Y también hablan en ese pilar que las más de 9.500.000 víctimas pueden tener la oportunidad de llegarles un pequeño recurso. Así parece una burla, pariente, pero más de 9.500.000 víctimas hoy no tienen ni qué comer en el país. Y uno le da tristeza cuando no tienen ni cama, ni dónde comer, ni agua, ni nada, ni salud, ni educación. Y este gobierno que está pensando en ellos, pues yo me siento orgulloso porque estamos pensando en esos campesinos, en esas víctimas. Y ahora ustedes dicen que no, que es que el congresista tiene 40 millones y que cuando se vaya a pensionar de pronto queda con 3 millones. Oiga,
siquiera nosotros las víctimas, que hay más del 50% de la pobreza que hay en nuestro país, tuviéramos al menos un mínimo. Ahora argumentan que los jóvenes del mañana cómo se van a pensionar. Yo pregunto por los jóvenes campesinos o víctimas cuando ni siquiera pueden estudiar la primaria o la secundaria, mucho menos a dónde van a acudir a una empresa para que hablemos de pensión. Los insto y los invito a que recapacitemos en esto, en vez de estarnos tirando pullas los unos con los otros. Esto sí es una argumentación realmente sociable, realmente necesaria, pues para aprobar esta reforma pensional. Sin embargo, ya ustedes vieron los argumentos de estos uribistas de Polo Polo, sacando carteles, golpeando las mesas y sin dar un debate. Ay, Dios mío, pobre Colombia con estos representantes de pacotilla. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan masivamente esto, las reacciones de Rodolfo Hernández frente a la condena de estos 5 años y 4 meses, también la reacción de Fajardo porque lo publicaron en una foto de Gustavo Petro y pues no le gustó para nada, ¿no? Salió muy ardido, no vota por nadie, no quiere un país a menos que él fuera el presidente, ¿no? Y pues esta reforma pensional que pues le queda muy poco tiempo de vida y pues esperemos que llegue a ser aprobada porque tanto desgaste, tanto pagarle a estos congresistas para que debatan, salen, tumban la reforma y después, pues, ¿qué quiere decir esto? Que se les está pagando gratis, señores. O como el representante que dijo, es que es un derecho para defender al pueblo. ¿Al pueblo? Cambio Radical defendiendo al pueblo. No me hagan reír. Muy amables y hasta pronto.